¿Me escuchas, Milton? Sí, perfectamente. Solo estoy haciendo para la mejor conexión, Luis. Muy buenos días Buenos a todo días. el público. Un segundito. Ahí está. Estábamos tratando de utilizar ya el manos libres para que se escuchara mejor. Se escucha mejor, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues un saludo. Disculpen por este momento en las cuestiones técnicas, pero ya estamos aquí y listos y agradecido con la llamada, con la entrevista, que tomen a bien pues la opinión de mi persona, para poder aclarar o platicar sobre las circunstancias de violencia que se viven en el país. Entendemos que son privativas de toda la nación. Entendemos las circunstancias del estado de Sonora y particularmente de Hermosillo, ¿no? De Sonora, de la capital donde yo me encuentro, aunque pues soy originario de Nogales, ¿no? Sonora, allá, esa otra frontera, ¿no? Bella frontera, ándale. Entonces, Luis, que no sé qué te parezca, hay una pregunta en particular tuya. Algunas preguntas. Milton, ándale, pues. Hemos visto en los últimos semanas, en los últimos meses, mucha violencia de armas de fuego en Hermosillo y como que no estaban muy acostumbrados por allá. Sin embargo, estamos viendo que, bueno, un comandante de la Miguel Alemán, de este poblado tan grande ahí, pues fue acribillado. Hemos visto otros policías, enfrentamientos que están pues alarmando a la capital y lo extraño es que la capital, ¿sí me entiendes? O sea, no es un lugar así como de paso, no estamos hablando de un lugar común. Ahí está la gobernadora, ahí está el centro de poder político, económico de Sonora. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque sí, ya está de llamar la atención. Fíjate que ahora que lo mencionas, Luis, y amigos del auditorio Contenido 360 y todos los que te siguen, tu seguido a través de las redes sociales, Luis, fíjate que nos dimos la tarea desde temprano a buscar una posible tendencia que exista o que explique los niveles de violencia en la capital del estado. Como tú bien lo mencionas, el centro neurálgico de los tres poderes de la entidad, ya sabe, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. En menos de una cuadra están estos tres poderes de la entidad. Y bueno, aquí mismo donde tú lo mencionas, la capital del estado, pues se han encontrado pues también grandes cargamentos, arsenales y lo que es la violencia de alto impacto, que se conoce como son los homicidios dolosos o estos que se dan asesinatos con sello del narco, ¿no? También es un término que utilizo personalmente, pero basado en estudios de la Universidad de San Diego. Fíjate que me gustaría hablarte sobre estos estudios que particularmente nos explican más de la violencia en nuestro país y en nuestra entidad, universidades en el extranjero, que algo que no ocurre, por ejemplo, con la Universidad de Sonora o el Colegio de Sonora. Olvídate de eso, ¿eh? Eso es increíble. Primero, Luis, me gustaría determinarlo, abrir ese estudio, que actualmente los estudiosos, los investigadores del Colegio de Sonora, los investigadores sociales de la Universidad de Sonora, donde hay académicos, donde hay personas que conocen la metodología, que son investigadores sociales, pues basan la mayor cantidad de su tiempo y de su labor académica y de campo en historias de Sonora, de hace 1, 2, 3 siglos, ¿no? Que bien entendemos que para no repetirla, nuestra historia hay que conocerla, pero nos parece increíble que no haya un ala de estos centros de investigación, incluso el CIAD, ¿no? En algún momento por ahí también le toca un poco de responsabilidad. No hagan un estudio sobre los fenómenos de violencia que existen en la entidad. Por ejemplo,
Te voy a poner un caso, Luis, y amigos del auditorio, o redescuchas, como también se les conocen. Por ejemplo, estamos viendo el análisis que se plantea en el portal El Crimen en México, que es una base de datos sostenida a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, puros datos oficiales, solo que estos datos oficiales son graficados, y nos llevamos una gran sorpresa cuando se tenían ciudades como Cajeme, entre los primeros lugares, Guaymas, hasta finales del año pasado. Resulta que llama poderosamente la atención de esta página donde grafica todos los datos de seguridad en México, que aparece en San Luis Río Colorado, una zona muy cercana a ti en Caborca, como entre los 50 municipios más violentos en el primer trimestre de 2019. Y otra sorpresa, dadas las circunstancias, ¿no? Nogales, Sonora, también ya entran entre las ciudades más violentas. La primera que aparece de Sonora, por ejemplo, es San Luis Río Colorado, y está en el lugar número 19, entre las más violentas de todo el país en el primer trimestre de 2019. En segundo lugar se encuentra Cajeme, que está en el lugar 26, y Nogales en el lugar 27. Es decir, Sonora ya ha colocado 3 ciudades, que para nada es algo célebre, ¿no? Por así decirlo, pero Sonora ha conseguido posicionar 3 ciudades con el mayor número de violencia o delitos de alto impacto en cuanto al país. ¿Por qué comentamos esto? Para irnos a la capital del estado de Sonora. Lo decimos porque es urgente que se haga un diagnóstico de lo que está ocurriendo aquí en la capital del estado de Sonora. El trabajo que hemos estado desarrollando recientemente nos lleva a que tampoco existe un estudio de cuánto ha perdido competencia la narcoeconomía en la entidad, ¿no? Sí, no sé si lo hayan percatado ustedes, amigos, reescuchas tú mismo, Luis, que eres también un investigador social, que te percatas de lo que ocurre, un informador, un comunicador. ¿Te has dado cuenta que en las ciudades, ahora que ha estado también posible hacer el recorrido por algunas de ellas, donde las principales calles de algunas ciudades de la entidad se encuentran con locales comerciales en renta o en venta, ¿no? Sí, totalmente vacíos, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Sí, lo digo, ahorita lo puedo acreditar de antemano. Acabo de estar en Cajeme. Obviamente vivo aquí en Hermosillo, lo puedo acreditar completamente. He estado en Nogales hace poco, en Cananea ni se diga. Entiendo que Caborca, como lo que tú señalas, también es parte de estas circunstancias. Y entonces los movimientos que se dan aquí en la capital del estado también tienen que ver con los cambios en la narcoeconomía. Es decir, no es para nada un secreto y tampoco se pueden cerrar los ojos que los movimientos que se tengan en la entidad se deban a los problemas que están enfrentando el crimen organizado para hacerse de dinero. ¿Cómo se explica esto? Cuando se multiplican los asaltos bancarios o a cajeros automáticos. Lo vemos. Podemos hacer una revisión de Google y vas a ver que al menos ayer fueron 3 los alcanzados, ¿no? Vemos las circunstancias que se están viendo. Las extorsiones. ¿Te has dado cuenta que ha sido colectivo y masivo las extorsiones vía telefónica o a través de WhatsApp? ¿Quiénes tienen la única poder de fuerza para hacer esto? Pues ya lo sabemos, ¿no? Sí. Por eso se llama crimen organizado, porque están organizados, porque la narcoeconomía va a la baja. Finalmente las iniciativas en los Estados Unidos de legalizar algunos narcóticos
ha pegado. ¿Cómo se dice? Así es, ha impactado en los recursos que se hacen llegar las bandas del crimen organizado. Leíamos este estudio que también otra ala del crimen organizado, como son los productores de amapola y la goma de opio, se encuentran en crisis, porque en los Estados Unidos se ha puesto, por así decirlo, de moda el uso del fentanilo, ¿no? Que es una especie de opio con un impacto 1000 veces mayor, y es sintético, ¿no? Entonces, fabricado en las cocinas de los gringos. Fabricado de manera sintética, sí, incluso aquí se han detectado, si mal no recuerdo, al menos unos 3 laboratorios, uno muy grande en Nogales, otro aquí mismo en Hermosillo, y si mal no recuerdo también otro más. Es decir, no es tan común, pero sí la heroína estaba seduciendo a la juventud en los Estados Unidos, y hay que decir de forma clara, en Arizona, hay un reportaje extenso que lleva ese mismo nombre, ¿no? La heroína mexicana seduce a la juventud estadounidense. Léanselo, explíquenselo, coméntenselo. En la Universidad Estatal de Arizona tiene problemas gravísimos con los estudiantes y sus excesos en el consumo de la heroína. Bueno, pues entonces el fentanilo, que es 1000 veces, algunos han acreditado que hasta 10,000, ¿no? A mí me gusta un término más moderado, que es de 1000 veces. Entonces ha caído como bomba. El mismo daño que ha causado el cristal acá en territorio nacional, ese mismo daño está ocasionando el fentanilo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, incluso hay tendencias a través de las plataformas de videos y de las programas, así como Netflix, perdón por el gol, pero estas plataformas de series en streaming, como se le conoce, incluso hay una serie que hace una metodología de cómo los estudiantes se pueden medicar en microdosis para seguir sus estudios, y se llama Take Your Pills, o sea, toma tus píldoras, ¿no? Entonces, ellos hablan de la efectividad de las microdosis, sobre todo en universidades de alto rendimiento, donde las materias más fuertes pues son medicina, biología, física, matemáticas, es decir, todo esto que estamos hablando quiere decir que incluso en los Estados Unidos hay un soporte ya académico para el consumo legal de algunos narcóticos, y bueno, y los ilegales se valen de esas mismas metodologías, lo que tiene en una crisis a los contrabandistas en este país, acá en la entidad. Como te digo, habría que esperar que algún investigador social tenga la sensibilidad, aunque se escuche a pleonasmo, porque entendemos que un investigador social es sensible para retomar temas de la sociedad. Bueno, pues eso no ocurre. Acá son académicos, son becados del Estado, que no están explicándonos qué es lo que está pasando en nuestra entidad. Y bueno, nosotros por los estudios que hacemos de otros investigadores que sí están preocupados por lo que ocurre en el país, nos explican todo el cambio que se está dando en la estructura de las bandas del crimen organizado, en la lucha encarnizada por Guaymas, Sonora, por ejemplo, ¿no? Que se tiene es como un Edén para la llegada y la entrada de esta banda de mayor crecimiento, como es el Cártel de Jalisco, de nueva generación, donde han visto que Guaymas es el lugar idóneo, porque tiene agua, el mar, claro, la entrada, el puerto, tiene aire, grandes pistas por el valle, también tiene tierra, ¿no? Porque asimismo hay una gran cantidad de campos de cultivo, tiene los accesos en esa misma tierra que es la carretera
ya sea la México 15, que es la carretera más grande de todo el país, y bueno, pues en el aire tiene la posibilidad de descender sus aeronaves. Así es. Entonces, lo increíble y lo que queda para el estudio es porque antes el cártel de Sinaloa no lo tenía como tal, ¿no? Bueno, eso explica un tanto la violencia en esta zona. En Obregón resulta que con la llegada de otros grupos criminales se dio la cruenta lucha por la plaza. Las bandas contrarias se establecieron en esa región de Vicam, por ejemplo, ¿no? De Plan Oriente, de la misma zona de Pueblo Yaqui, ahí mismo. Y entonces lo que se están peleando ahí es el narcomenudeo, ¿no? El narcomenudeo es el que tiene problema agravado ahí en Obregón, y el tema central o el motivo de la llamada es Hermosillo, ¿no? Entonces, estos cambios que explican al exterior se entienden al interior, con la llegada del comisario general, Luis Alberto Campalastra, y donde pues hay un desentendimiento de parte de la tropa. Incluso ya lo apodan el comandante Fifí, ¿sí? Porque no se ha remangado las camisas con la tropa, y tú sabes que eso lo resiente el cuerpo policíaco en cualquier ciudad, ¿eh? Sí, claro. Cuando el comisario no se faja, como se dice, no trae el traje de faena junto con cada uno de los elementos, existen razones. Ya lanzaron un comunicado que estaban leyendo los mismos agentes, te lo voy a compartir para que lo leas, y que también explica qué es lo que está pasando aquí en la entidad. Entonces, vemos un cuerpo policíaco muy desarticulado, distanciado de sus líderes, ¿no? De sus bases, ¿no? Entonces, por ende, los resultados están a la vista, ¿no? Son ya 2 agentes de la policía que han sido abatidos, y esto que les ha dolido al cuerpo policíaco, y en tanto el comisario pues se mantiene ajeno a la tropa, lo que le duele ya en la operatividad, y sobre todo que las circunstancias que se están viviendo aquí en Hermosillo, como ya les decíamos, son de los puntos neurálgicos del gobierno, pero también para los líderes de las bandas que dominan la entidad, ¿no? Entonces, eso es explicando lo amplio para hablar de lo que significa Hermosillo. Te lo decimos de esta manera porque, ya te decía, hay mucha frivolidad por parte de los investigadores sociales, no dan las explicaciones precisas y concisas al respecto, y entonces hay que buscar esta información de muchas formas hasta lograr una razón. Y por si fuera poco, algo que hay que tomarlo para el anecdotario, pero podría explicar las circunstancias que se están viviendo, es que hace no más de unas 4 semanas también apareció una narcomanta en Hermosillo, donde se habla que Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más exitosos en la historia del crimen organizado a nivel mundial, ¿no? Sí. Por tener más de 3 décadas sin ser intocable, ¿no? Para las autoridades, pues resulta que lanza un mensaje al resto de las bandas o criminales existentes en la entidad a sentarse y formar un pacto, ¿no? Estas mismas narcomantas se replican en Nuevo León, las vimos en Tamaulipas y una más en Quintana Roo. Entonces, eso explica otra circunstancia, pero que al final de cuentas, como no hay un estudio académico, tendríamos que ponerlo como elemento para poder hablar de la violencia que persiste aquí en Hermosillo, Sonora. Pues, ¿qué te digo? Muy, muy completo tu análisis, y sí es una verdadera pena, Milton, que la Universidad de Sonora no haga nada al respecto. Digo, tantísimos recursos de mexicanos aplicados en la universidad para que hicieran algo verdaderamente
No que descubrieran el hilo negro, sino tener estos datos y documentar lo que está sucediendo, que yo no sé por qué no lo hacen, no les importa, no les interesa, hacen cosas muy frívolas, digo con todo respeto del mundo, pero hacen cosas muy, muy frívolas en la universidad, que sí nos gustaría verlos mucho más comprometidos, sobre todo los investigadores, porque los alumnos tendrían que aprender los investigadores, pero no vemos esa trascendencia y ese compromiso con el Estado, y que nos den datos de pérdida para dejar documentado el momento histórico en el que estamos, y que pues vemos al presidente muy agobiado con esto de que denme 6 meses, que parece que estamos así como si estuvieran cobrándole en Coppel, ¿no? Está muy complicada la situación para el presidente, donde él con mucha esperanza habla de la Guardia Nacional, pero no, tampoco hay los elementos. Milton, ¿tú piensas que la Guardia Nacional, o tú qué crees, o qué sientes, o qué presientes que viene con esto de la Guardia Nacional? ¿Irá a ser una solución, un poquito, un alivio, o va a ser más de lo mismo? Mira, antes que nada, y qué bueno, qué bien que lo planteas también, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, no, pareciera que estuviera un cobrador de Coppel ahí muy cercano a Andrés Manuel y dice ya dice 6 meses, ya dice 1 año, ¿no? Ya te digo 1, ya te digo 2, ¿no? Pareciera algo muy, muy popular, ¿no? En lugar de algo profesional. Lo cierto es que si al crimen no se le ataca de la manera más específica e inteligente, como es quitarle los recursos económicos, me parece que ahí tendríamos el primer asunto, ¿no? Él mismo dice que se le dio un palazo a lo tonto, ¿no? Al avispero. Me parece que la confrontación, el estado de fuerza que podría tener la Guardia Nacional, que también es un proyecto a 3 años para alcanzar 250,000 de agentes en todo el país, lo que me parece a mí es que no hay las investigaciones. ¿Qué te parece, Luis, si esta información te traspolo a las circunstancias políticas? Okay. Se habla de huachicoleo, combate directo a la venta y compra-venta clandestina de gasolina, y los mexicanos no sabemos de denuncias, ¿no? Se habla de combate a la corrupción y que ya incluso hasta se acabó, y no vemos uno de los alguna persona presa, alguna sentencia, algunos funcionarios políticos consignados. No. Se habla de la Guardia Nacional. Al contrario, los vemos en paseos, ¿no? Y sin camiseta, disfrutando vacaciones. Sin camiseta, disfrutando de una de esas modelos, como tú bien lo mencionas. Entonces, me parece, advierto yo totalmente, que las conferencias matutinas, estas conocidas como mañaneras, del presidente, lo único que están logrando es desgastarlo y fotografiarlo de cuerpo entero, ¿no? Porque sus palabras ya se están quedando demasiado grandes con los hechos. Sí. Entonces, si tienes una exposición diaria de 2 horas y 10 en una semana, y al cabo de un mes andas entre 40 y 60 horas vía público, respondiendo a preguntas, dando a conocer programas, resulta que en 60 horas lo que dijiste hace 2 semanas va a ser contrario a lo que digas en las próximas 3 horas. Y esto serían las primeras contradicciones. Las más grandes, las más graves, que se advierten, es que no haya nada en los hechos. Oye, que tiene muy poquito tiempo. Sí, pero pues es el presidente de la República, ¿no? No lo eligieron para que diera justificaciones, ¿no? Sí. Él hablaba que daría resultados, entonces... Prácticamente de inmediato era la idea. Así es. Entonces, basado en ese principio, el asunto de la seguridad, que es el más complejo, y con lo más sencillo, por así decirlo, era acabar con las bandas estas de contrabandistas de gasolina. No hay uno solo consignado. Ahora imagínate cuando se hable
perdón, cuando se hable de seguridad pública, ¿no? Que es el talón de Aquiles, o que se hable de combate a la corrupción. Si en lo sencillo parece que está resbalando el presidente, si no puede poner a sus diputados a legislar, abrogar, derogar o cancelar la reforma educativa, que es, digámoslo, tendría una forma sencilla de acabar con esta legislación, no lo ha logrado. Ahora imaginar que puede hacer frente, acabar y neutralizar a los contrabandistas, a los criminales organizados, parece inalcanzable, ¿no? Para responder a la pregunta. Y basado en el hecho acá en Hermosillo, pues como tú dices, la Guardia Nacional podría traer solución a todo esto. Fíjate que el 12 de abril estuvieron aquí reunidos 9 gobernadores, 9 secretarios de seguridad junto al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, este caso Alfonso Durazo. Hablan de la estratagema total para la seguridad pública, pero cuando van a hacer la presentación, por así decirlo, de la Guardia Nacional y toda la estratagema de combate al crimen organizado, pues la gobernadora les dice que ella recibe amenazas. Entonces, si la primera magistratura del Estado está en riesgo, imagínense a Luis Castillo, a Víctor Martínez, a Carlos González, a doña Chepita, la del bar, dime, están en total riesgo el resto, ¿no? Increíble. Y bueno, ¿y por qué no habían dicho eso, de la amenaza de la gobernadora? Aquí no estamos enterados. Sí, mira, te comento, aquí frente a Durazo, Claudia Pavlovich, te leo un extracto, ¿no? La entrada de la información, se llama Frente a Durazo, Pavlovich revela que recibe amenazas, ¿no? Aquí está, en esa primera reunión regional de secretarios de seguridad pública para el norte del país, estuvieron, ya te le decía, 9 gobernadores, igual número de secretarios de seguridad estatal, y así como Alfonso Durazo, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad a nivel nacional. Bueno, pues la gobernadora sonorense, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, reveló que es víctima de intimidaciones en el ejercicio de su labor como primera autoridad de la entidad. No me voy a doblar, le dijo así al secretario de Seguridad Alfonso Dorado. Desde aquí les digo a ellos que nos quieren intimidar, que por qué me quieren intimidar a mí o a mi familia, que no me voy a doblar, que voy a seguir en la lucha contra los que no toleran la paz y la estabilidad de los sonorenses. Desde aquí les digo, para que les quede muy claros a todos aquellos que pretendan que la gobernadora del estado no siga por el camino que está trazando en recuperar la seguridad y la paz de mi estado. Y esto todavía va increciendo, ¿no? O sea, va en aumento, porque no hace más de, a ver, aquí te voy a aclarar, no hace más de, hacía 15 días, ahora un mes, pero cuando se dio la conferencia, hacía 15 días, un comando armado entró al rancho de su suegro, ¿no? Sí. Entonces vuelvo a la hipótesis, bueno, al señalamiento de hace unos minutos. Si esto ocurre a la primera autoridad en Sonora, donde un comando entra como Juan por su casa, como se dice coloquialmente, este grupo llega y la choca ahí, ¿no? En el casco del rancho, ¿no? Ahí, digo, en la parte donde está la vivienda del suegro de la gobernadora. Entonces, imaginen en qué grado de vulnerabilidad se encuentra el resto de los sonorenses, ¿no? Increíble. Así, por ponerte un cuadro, ¿no? de lo que podría ejemplificar la violencia que estamos viviendo. Sí, Milton, pues te agradecemos muchísimo haber platicado contigo esta mañana y que nos hayas dado este enorme panorama de lo que está sucediendo desde tu punto de vista, obviamente con un análisis y con pruebas y documentos de todo lo que estás diciendo. Aquí sí te respetamos muchísimo tu trabajo periodístico, que siempre lo seguimos, y que en lo personal yo aquí
aquí, siempre que uso notas tuyas, siempre las menciono, etcétera, porque sí son referencia a nivel estatal y obviamente es un reflejo, además, hacia lo nacional y lo internacional, Milton, que pues haces un trabajo de investigación muy serio y eres, de mi punto de vista, uno de los mejores periodistas que tenemos en Sonora actualmente y que pues muy frontal, muy analítico, pero al mismo tiempo muy sensible a lo que está sucediendo en nuestras localidades aquí en Sonora. Te esperamos pronto por acá, ¿eh? No, pues ya está la invitación, ¿qué te parece? No, entonces, así es, está listo todo, entonces, sí, Luis, me gustaría, te agradezco las palabras, la distinción, obviamente, que hayas tenido a bien hacer esta entrevista, y sobre todo, que, como ya se los mencionaba, ¿no? Muchas veces el exterior explica el interior, pero cuando ya nos damos cuenta de las circunstancias en el interior, nos podemos dar un panorama de lo que está ocurriendo, y eso te lo dejo ya ahí en especial para tu programa, a propósito del análisis que estamos haciendo aquí mismo para Contenido 360. Bueno, pues me parece que en el último año, la primera vez en el año, 2019, que Sonora coloca 3 ciudades en el top 50 de ciudades más violentas del país. Finalmente se ha colocado a San Luis Río Colorado, tristemente, ¿no? Sí, claro. Se ha colocado a San Luis Río Colorado en primer lugar, a Cajeme en segundo y Nogales en tercero. Y yo ahorita voy a hacer una memoria de recordar cuándo existía una vez anterior en que 3 ciudades de la entidad estuvieran entre las más violentas del país. No me recuerdo ahorita en lo próximo, pero voy a tratar de echarme un clavado en esas estadísticas. Lo que sí te digo es que esto no lo habíamos tratado en ningún otro lugar, así que ahí tienes una exclusiva para que la compartas con tus redescuchas, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias por la exclusiva, triste exclusiva, pero exclusiva al final de cuentas. Y al final de cuentas. Y es una realidad. Sí, mientras la realidad siga siendo dura, pues los comentarios no pueden ser blandos, ¿no? En ese sentido, digo, es algo que está ajeno a nosotros, pero es posible analizarlo y estudiarlo. Gracias, Luis, buen día. Un abrazote, Milton, para ti, muchas gracias. Gracias, saludos.